Hola a todos, buen día. En este video vamos a ver varios ejemplos sobre las aplicaciones de las leyes de Newton. Va a ser básicamente algunos ejemplos clásicos sobre donde vamos a ver algunas convenciones, algunas ideas, algunos trucos eh, de la aplicación de las leyes de Newton y algunas características sobre los movimientos. El primer ejemplo pues es de un objeto que está, dos objetos que se encuentran en contacto, uno sobre una superficie. Es una caja, por ejemplo, una superficie y la cual esta caja va a ser jalada por una cuerda cuya tensión es T y pues está este, inclinada con respecto al horizontal un ángulo alfa. Como les digo, esta puede ser una caja que van a jalar con una cuerda. El primer paso en la aplicación de las leyes de Newton pues es pues primero definir un sistema de referencia inercial. En este caso, nuestro sistema de referencia inercial siempre va a ser un sistema que esté en tierra, y a partir de este sistema de referencia pues nosotros vamos a elaborar las aplicar la segunda ley de Newton. Este, en esencia, aquí lo que hay que identificar pues son las fuerzas. Recuerden que existen únicamente cuatro tipos de fuerzas, que son tres tres de contacto, que es la fuerza normal, la fuerza de tensión, la fuerza de fricción si existe movimiento, y una fuerza de largo alcance, que es la gravedad. Son las únicas cuatro fuerzas que existen en nuestro pequeño mundo de la mecánica clásica. Eh, claro que existen más fuerzas, pero para la materia de mecánica, pues nada más son estas cuatro fuerzas. Aquí únicamente eh, se pone explícitamente cuál es una fuerza, la fuerza de tensión. Sin embargo, pues sobre este objeto, pues están actuando la fuerza normal, que es perpendicular, la fuerza de gravedad, y ahorita vamos a considerar un objeto, este, una interacción entre objetos cuya fricción es despreciable o el coeficiente de fricción es cero. Entonces toda esta información pues la vamos a pasar a un diagrama de cuerpo libre. Aquí está el diagrama de cuerpo libre y este, pues ya están aquí representadas las tres fuerzas. La cuarta fuerza, que es la fuerza de fricción, como estamos suponiendo desde un principio, pues no existe porque la fricción entre ambas superficies va a ser despreciable. ¿Qué es lo que sigue después? Pues va a seguir la aplicación de la segunda ley de Newton, es decir, descomponer este conjunto de fuerzas en las componentes X y las componentes Y. Ahorita por conveniencia, pues nuestro sistema de referencias va a quedar, nuestro sistema de referencias de, de las fuerzas que actúan sobre este objeto, pues va a tener este, esta configuración vertical, horizontal, y pues entonces lo único que necesitamos descomponer pues es la fuerza de la tensión en sus dos componentes, en particular esta componente coseno de alfa y esta otra componente seno de alfa. Entonces, con este sistema de referencias, en donde positivo es para arriba y hacia la derecha, vamos a tener esto. En X, las componentes X, la única fuerza que tenemos es esta, coseno de alfa, y pues esto es igual a la masa por la aceleración en X. Aquí es muy importante ya empezar a tener una idea de hacia dónde va el movimiento.
En particular, si nosotros tenemos esta caja que la estamos jalando hacia la derecha, pues es natural pensar que el movimiento pues va a tener esta misma orientación hacia la derecha. Por lo tanto, pues vamos a tener una velocidad, y además si esa velocidad cambia, pues vamos a tener una aceleración en esta componente. En cuanto a las componentes en Y, pues tenemos la fuerza normal, que es positiva, esta componente de la tensión también, que es positiva, y el peso, pues, que va a ser negativo, y están representados aquí. Igual a la masa por la aceleración en Y. Sin embargo, como el objeto no tenemos la suficiente fuerza o estamos aplicando una tensión adecuada de tal manera que este objeto no se levante, únicamente se mueva de manera horizontal, pues vamos a encontrar que no hay movimientos en Y o movimientos significativos en Y. Por lo tanto, no hay velocidades, no hay cambio de velocidades en Y, y vamos a tener esta implicación, que no vamos a tener aceleraciones en Y. Lo que se hace después, pues, es de alguna manera despejar alguna variable de interés de estas dos ecuaciones. En particular, las variables típicas que hay que encontrar pues van a ser la aceleración que tiene el sistema, en este caso la caja, una aceleración en X. Se puede despejar la normal, se puede despejar la tensión. En fin, son diferentes posibilidades o diferentes casos. Aquí en particular yo me enfoco en despejar una aceleración y despejar la normal. Y pues en esencia eso sería el primer ejemplo. ¿Qué es lo que quiero que analicemos en este ejemplo? Pues son algunos casos particulares. Por ejemplo, si jalamos la caja de manera horizontal, o sea que la tensión la aplicamos de manera en la misma línea de la dirección, sin un ángulo con respecto a la horizontal. En este caso, nosotros vamos a llegar a estas dos ecuaciones, ¿no? La aceleración, coseno de 0, pues es 1. Entonces, la aceleración es la tensión entre la masa, y pues la normal va a ser el peso. Aquí quiero que quede claro que esta relación es únicamente un caso particular. La normal, la fuerza normal, como está aquí, no es igual al peso. Vamos a tener varias configuraciones que no siempre va a ser este caso, en particular lo que llegamos aquí, que la normal es el peso, pero restándole una componente. ¿Cuál es la idea de restarle esta componente? Pues viene de la idea de qué es la fuerza normal. Recuerden que la fuerza normal va a ser la fuerza que se va a dar entre dos objetos, en donde uno, o en particular el objeto que está debajo, las moléculas de este objeto van a luchar o van a empujar al objeto que está encima para no permitirle que éste penetre en este objeto. Es decir, que la fuerza normal es el esfuerzo que hacen las moléculas del objeto de abajo para no permitir que entre el de arriba. ¿Por qué el peso no es igual a la normal? Porque como se está viendo de este ejemplo de aquí, si nosotros esta caja la estamos jalando con un cierto ángulo, nosotros vamos a tener esta componente de aquí. Esta componente pues le va a ayudar a las moléculas que están acá abajo a que no soporten tanto peso, y por eso es la razón de esta componente de aquí, que a la normal
si va a ser el peso, si es proporcional al peso, pero además la tensión, la componente de la tensión les está ayudando a estas moléculas a que sea menos el esfuerzo que van a realizar. Este es un caso como lo vimos en la clase pasada, en donde tenemos con el bloque también la fuerza normal no era completamente no era completamente el peso, sino por ahí tenía una componente que le ayudaba al, a, la, a soportar la fuerza normal. Y pues bueno, esto sería el primer ejemplo. Un segundo ejemplo que está muy interesante y que tiene bastantes implicaciones, pues es el de una persona que se encuentra dentro de un elevador. Esta persona pues se lleva con ella una báscula y pues desea saber qué es lo que mide la báscula cuando el elevador se mueve hacia arriba o hacia abajo. ¿Qué es lo que mide la báscula? Va a ser la reacción que tiene la fuerza normal. Seguimos trabajando con esta fuerza normal porque, como les digo, es muy interesante y no, no es igual al peso. O sea, la fuerza normal es una reacción o es el esfuerzo que van a sentir las moléculas que están que están siendo aplastadas por otro objeto. Este ejemplo tiene además otras particularidades muy interesantes, que es de que este sistema elevador no es un sistema inercial, es decir, que es un sistema en donde no se valen las leyes de Newton. ¿Por qué? Porque pues el elevador siempre, aunque se esté moviendo para arriba y para abajo, y en algunas ocasiones si alcance alguna velocidad constante, pues siempre va a partir del reposo y siempre se va a parar en algún piso. Es decir, que se está acelerando o se está desacelerando. Eso quiere decir que van a existir fuerzas que no son reales. Y es lo que vamos a ver ahorita con algunos casos. Entonces, ¿qué es lo que se hace primero en este ejemplo? Pues va a ser definir el sistema de referencias desde donde nosotros podemos estimar todas las leyes, todas las fuerzas que están interactuando con el objeto. Recuerden que son 4 las fuerzas que están interactuando, no existen otras, no existen más en mecánica clásica. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestro sistema de referencia acá, nosotros vamos a poder ser capaces de desarrollar las leyes de Newton. Hay mucha notación aquí, pero en esencia son dos sistemas de referencia, sistema Tierra, un sistema de referencia pegado al elevador, y lo que nosotros queremos analizar pues, es el objeto o la persona que está aquí. Entonces primero tenemos que obtener las relaciones de las posiciones, en particular la posición del objeto o la persona O con respecto a nuestro sistema de referencia T, que es el que nosotros, con respecto al cual nosotros debemos de medir. Y por las propiedades de adición de vectores, este objeto O la persona O con respecto al sistema de referencia E tiene esta posición, y el sistema de referencia E con respecto al sistema de referencia Tierra tiene esta otra posición, de donde se obtiene pues, esta relación vectorial, que estos dos vectores es igual a este otro. ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa? Nos interesan las aceleraciones, porque ya vimos que la aceleración y la fuerza están relacionadas. Entonces, si se deriva con respecto al tiempo esta ecuación dos veces, pues vamos a obtener las relaciones, las aceleraciones
de este objeto. En particular, vemos que la aceleración o la velocidad del objeto O con respecto a E, de este objeto con respecto a E, como aunque el elevador suba o baje, si esta persona no se mueve, si está quieta, entonces este vector de posición nunca va a cambiar con el tiempo. ¿Qué quiere decir? Que no hay cambio de posición, por lo tanto su velocidad va a ser cero. Y también, pues, si la velocidad es cero en todos instantes, pues también la aceleración es cero. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que nosotros vayamos a medir con respecto al sistema de tierra, este objeto con respecto al sistema de tierra, va a ser lo mismo que, lo, que el movimiento del elevador nada más, las aceleraciones que tenga el propio elevador. Entonces, si nosotros estimamos la aceleración del elevador con respecto a este sistema de referencia, nosotros vamos a poder pues resolver el problema con base en las leyes de Newton. Esto es mucha información lo que hay que procesar, en particular porque no estamos acostumbrados a, a trabajar en sistemas de referencia, en dos sistemas de referencias, en esencia uno que se esté moviendo. Pero ok, esto lo vamos a ver después en un siguiente video. Vamos a utilizar estos conceptos de movimientos relativos. Ahorita por lo pronto lo que nos interesa pues, es analizar a la persona. Ya vimos que si lo analizamos con respecto a este sistema de referencias, pues va a ser lo mismo que si lo analizáramos con respecto a un sistema de referencias que está en tierra, por esta relación de aquí. Entonces, pues las fuerzas que están involucradas en este sistema, pues va a ser el peso de la persona, aquí está, y la normal porque está en contacto con la báscula. Estamos únicamente considerando a la persona como el objeto, no estamos considerando lo que pasa en el exterior, por lo tanto esta tensión pues no juega en este problema. La otra fuerza en mecánica pues es la fricción y tampoco está haciendo no está tampoco activa en este sistema. Por lo tanto, pues, las únicas fuerzas son estas dos. En X, como mencioné, la persona no se está moviendo horizontalmente, entonces no tenemos sumas de fuerzas, no hay movimiento horizontal, no hay aceleraciones. Y en la vertical, pues sí, tenemos una normal positiva y un peso negativo. Y aquí, nuevamente, algo que me faltó decir es que vamos a considerar el movimiento, en este caso, para arriba. ¿Ok? Va a tener este sentido para arriba, por lo tanto la aceleración pues va a ser positiva. Ahorita vamos a ver otro ejemplo en donde vamos a tener más componentes y van a haber aceleraciones positivas, aceleraciones negativas. Por lo tanto, pues la única ecuación que tenemos que describe este sistema pues es esta de aquí, en donde otra vez a la fuerza normal va a estar constituida por dos componentes, el peso, que es la masa por la gravedad, y otra componente que es la masa por la aceleración del elevador. Y pues aquí hay casos interesantes. El primero de ellos es qué pasa si la aceleración es cero. Si la aceleración es cero, lo que va a medir la báscula, el efecto de la fuerza normal, pues va a ser únicamente el peso. En este caso, esta persona pesa 72 kilogramos. Y pues, los casos interesantes es qué pasa cuando hay una aceleración hacia arriba o una aceleración hacia abajo. En el primer caso, una aceleración hacia arriba, por su experiencia, los que han tenido la oportunidad de subirse a algún dispositivo de este tipo, un elevador,
pues ustedes, su experiencia les dice que si van a subir, ustedes van a sentir un apachurramiento hacia abajo. Es decir, que, o visto de otra forma, esta báscula debe de marcar más peso porque ustedes van hacia arriba, pero la aceleración los está apachurrando hacia abajo. Esa fuerza de apachurramiento pues tiene que ver con la normal. No es una fuerza ficticia que, que aparece nada más porque el, el elevador está subiendo. Y pues es esta componente que tiene la fuerza normal. Va a ser al peso o a la fuerza a la aceleración de la gravedad. Ustedes le van a agregar más aceleración. Entonces van a sentir que pesan más y entonces la báscula va a marcar más peso. En el caso contrario, si ustedes tuvieran una aceleración negativa, es decir, si el elevador ahora fuera hacia abajo, lo que ustedes van a sentir es de que a la fuerza de la gravedad le van a quitar, a la aceleración de la gravedad, ustedes le van a quitar, pues fuerza, le van a quitar magnitud, y va a llegar un momento en el cual, si la aceleración fuera menos g, va a llegar un momento en el cual la fuerza normal pues va a ser cero, es decir, que ustedes van a empezar a flotar. Y esa es la idea de de realizar experimentos sin fuerza de gravedad. Nosotros, al estar en la Tierra o en una órbita cercana a la Tierra, vamos a sentir la gravedad, pero sin embargo la podemos anular si nosotros nos metemos a algún dispositivo en el cual caigamos, se pueda caer en caída libre. Si nos movemos en caída libre, vamos a llegar a un momento en que la aceleración que obtengamos va a ser negativo de la gravedad, y nosotros vamos a poder despegarnos en este caso de la báscula, y vamos a flotar. Que son los aviones donde realizan experimentos de ingravidez. El avión vuela hasta una altura pues ya considerable, y de repente apaga sus motores para poder descender en caída libre y poder experimentar la ingravidez. Ese es un sistema de referencia inercial. Elevador, la fuerza que nosotros estamos sintiendo cuando el elevador va para arriba, o una fuerza que nos apachurra, o si el elevador está cayendo, nosotros sentimos una fuerza que nos levanta. Esas fuerzas no son ficticias, no son fuerzas fantasma, y pues tienen que ver con, primero, que nosotros vamos a medir desde acá afuera y vamos a ser capaces de encontrar que esas fuerzas que estamos sintiendo pues es una relación entre la fuerza normal y la fuerza de gravedad debido a la aceleración del objeto. Ese sería un segundo ejemplo. Tercer ejemplo, ya son ejemplos más o menos combinaciones de lo que vamos a estar realizando. En particular, ahora aquí vamos a agregar una polea. Esta polea, en donde mediante una cuerda están agarrados dos objetos de masas diferentes. Aquí otra vez vamos a suponer que no hay fricción entre el objeto 1 y esta superficie. ¿Qué quiere decir eso? Que si no hay fricción, entonces nuestro movimiento, esta masa 1 se tiene que mover a la derecha, y pues por continuidad esta otra masa se tiene que mover hacia abajo. Desde aquí ya o lo que quiero que pongan atención es en el sentido del movimiento.
Para resolver estos problemas tenemos que tener un poco de intuición, porque si no, al final resultan en signos que pueden estar equivocados. Como les digo, como no tiene fricción, el movimiento natural o el movimiento esperado, pues es de que esta cosa se mueva en, en esta manera en que está dibujado. Se realizan varias suposiciones con respecto a los agentes externos, en este caso a la polea y a la cuerda. La polea se dice que va a tener masa cero o masa despreciable y que únicamente sirve para cambiar dirección, mientras que la cuerda se va a hacer la suposición de que no se estira ni se rompe. Que no se estire quiere decir que si este objeto se mueve una distancia este, delta, este otro objeto se tiene que mover la misma distancia delta. Eso quiere decir o eso implica que la cuerda no se, no se, no se rompe ni se estira, o que no tiene una aceleración propia, sino que todo se va a mover con la misma aceleración. Nuevamente aquí lo nuevo que aparece van a ser dos sistemas de referencia, uno para cada objeto. Y entonces, bueno, idealmente nosotros deberíamos de colocar nuestro sistema de referencia aquí, el sistema de referencia global, otro sistema de referencia local en este objeto, y a partir de él pues, realizar las diferentes configuraciones. Y nuevamente vamos a llegar a que como este sistema de referencia no se está moviendo con respecto a lo que deduzcamos acá pues va a tener validez en el sentido de Newton. Para la masa 1 pues, tenemos la fuerza normal, la fuerza de gravedad, la fuerza de tensión, y para el objeto 2 vamos a tener una fuerza de tensión. En este caso aquí va la tensión, aquí va la tensión y el peso. mg, mg, y acá la fuerza normal. Y otra vez se sacan con base en la segunda ley de Newton, las componentes horizontales, en este caso es la tensión. Eso va a ser igual a la masa 1 por la aceleración, como ya vimos por esta convención o por esta suposición que nosotros tenemos del movimiento. Va a ser igual a la masa por la aceleración. La aceleración tiene este sentido, va a ser positiva. En Y únicamente tenemos un balance entre la fuerza normal y el peso. Otra vez, este objeto no está brincando ni queriendo volar, entonces su aceleración en Y es 0. Y para el siguiente objeto, la idea de la cuerda que no se estire o que no haga cosas raras, también tiene que ver con la tensión, que las dos tensiones, la tensión en ambos objetos, en ambos cuerpos, pues es la misma. Y pues tendríamos esta configuración, la tensión menos el peso. Este objeto, si se está moviendo verticalmente, vamos a suponer que no se mueve horizontalmente, porque no tiene quien lo mueva, no hay cosas que lo muevan horizontalmente, entonces pues vamos a tener esta relación. Y nuevamente aquí lo tradicional que hay que encontrar pues va a ser la aceleración y la tensión. Ok, algunos casos típicos. Si esta masa 1 fuera 0, ¿qué es lo que pasa? Primero la aceleración, si masa 1 es 0, entonces la aceleración que va a sentir este objeto es en la dirección de la gravedad. La aceleración pues, sería la gravedad en su misma dirección. Si la masa 1 fuera 0, no hay tensión, porque no hay quien jale la cuerda,
la tensión se elimina y esta masa 2 pues caería con la aceleración de la gravedad. Si la masa 2 fuera 0, igual no hay tensión. No hay tensión en la cuerda. Y la aceleración, tampoco hay aceleración, porque la masa 2 es 0, entonces quedaría estático sin moverse este objeto 1. Vamos a ver otro caso que es muy parecido, pero ahora sin esta superficie. Este caso son ahora igual un sistema de una polea con dos objetos. Otra vez lo que quiero que pongan atención aquí es la convención o la suposición que vamos a hacer del movimiento. En este caso, si un objeto sube, pues el otro tiene que bajar. Recuerden que una polea ideal nada más sirve para cambiar la dirección. Físicamente no podríamos tener que si este objeto se mueve hacia arriba, este objeto también se mueve hacia arriba. Siempre debemos de tener una convención bien definida y con sentido físico. Si fuera al revés, si este objeto subiera, no le queda de otra más que este objeto bajar. Pero ahorita vamos a considerar este caso en donde la masa 2 es más grande que la masa 1 y por lo tanto tenemos este sentido del movimiento. Otra vez aquí, únicamente las fuerzas que actúan es la tensión y el peso. Tenemos estos dos diagramas de cuerpo libre para cada objeto, para cada masa. Aquí ya, como les digo, aquí ya juega un papel importante el sentido del movimiento. En el caso del objeto 1 tenemos la tensión menos la masa 1 por la gravedad igual a la masa 1 por la aceleración. Como nosotros estamos considerando esta aceleración positiva hacia arriba, aquí tiene un signo positivo. Mientras que en el otro objeto vamos a tener igual la tensión, pero ahora menos el peso 2, igual al negativo de la masa por la aceleración. Este negativo salió de que viene hacia abajo. ¿Ok? Eso es muy importante. Ese signo negativo quiere decir que va hacia abajo. Y nuevamente aquí las variables típicas que se extraen, pues es la aceleración y la tensión. Los casos, igual si la masa 1 fuera 0, o sea que cortamos el objeto, la tensión es 0. Si cortamos cualquiera de las dos masas, si las hacemos 0, la tensión es 0, eso tiene sentido. Y mientras que las aceleraciones van a tener diferentes direcciones, sentidos. Si la masa 2 es 0, entonces la masa 1 tiene que caer. Masa 2 es 0, aquí nos queda un menos g. El menos g aparece porque nosotros estábamos considerando la aceleración positiva hacia arriba, pero si cortamos la masa 2 esto va a caer, por lo tanto aparece este signo negativo. Si la masa 1 fuera 0, este va a caer y pues cae en la misma dirección de la aceleración, por lo tanto la aceleración sería la gravedad. Otro ejemplo muy similar, pero ahora con un plano cartesiano, con un plano inclinado. Igual aquí vamos a considerar un movimiento nuevamente con fricción 0. Entonces la fricción nula hace que este objeto se vaya hacia abajo. Y por eso es el movimiento, esta suposición del movimiento que yo pongo aquí. Que este va a caer y que este va a subir. Y nuevamente, por
Por conveniencia, rotamos este sistema de referencias de la masa 1, nos queda esta configuración, la masa 2 nos queda una configuración como la que ya habíamos visto, se aplica la segunda ley de Newton y nuevamente las variables típicas que se despejan son la aceleración y la tensión. Otra vez los casos típicos: si no existiera la masa 2, este objeto va a caer. Si no hay masa 2, esto se hace cero, no hay tensión. Y si no hay masa 2, aquí quedaría la aceleración g seno de teta. O sea que este objeto, en vez de caer con una aceleración igual a la gravedad, va a caer con una aceleración proporcional a la gravedad, en donde la proporcionalidad pues, la da el seno de teta. Si la masa 1 fuera 0, pues este objeto tiene que caer. Como nuestro sentido del movimiento es contrario a la gravedad, tiene que aparecer una aceleración negativa. Si la masa 1 es 0, entonces si la masa 1 es 0, va a aparecer este signo, menos g, y sin tensión. O sea que va a caer en caída libre. Finalmente, ya para terminar, dos ejemplos acerca de dinámica de movimiento circular uniforme. Recuerden que este tipo de movimientos es un movimiento en donde estamos atrapados en un círculo, dando vueltas con una velocidad constante. Y al estar dando vueltas con una velocidad constante, vamos a tener una aceleración centro dirigida, cuya magnitud es v cuadrada entre r, pero la dirección está cambiando está continuamente en cambio. Aquí uno de los ejemplos típicos pues es analizar el movimiento de un péndulo cónico. Es un péndulo en el cual el péndulo tradicional ustedes tienen este objeto y nada más lo mueven en un solo plano. En el péndulo cónico ustedes además le dan una componente, una fuerza, una tensión, de tal manera que esté girando también el objeto. ¿Cómo se analiza o qué es lo que se pide por lo general en este tipo de problemas? Pues es calcular la velocidad con la cual se está moviendo la cuentita del péndulo. El análisis que se hace es, ustedes están moviendo el péndulo y de alguna manera le toman una foto al péndulo cuando tiene su amplitud máxima, es decir, cuando está en uno de sus extremos. Ya con base en esa fotografía, ustedes pueden realizar o pueden deducir este sistema de referencias en el cual van a obtener esta configuración en donde tienen una tensión debido a la cuerda, tienen el peso del péndulo y no hay fricción, no hay otra superficie en contacto, por lo tanto no hay normal tampoco. Y estas son las únicas componentes que juegan en el sistema. Por lo general, cuando ustedes toman la foto, pueden realizar estas mediciones. Cuánto mide L, cuánto mide el radio en el cual se está desplazando el péndulo y con respecto a la vertical pueden calcular este ángulo teta. Por lo tanto, estas variables pues son estos parámetros son conocidos. Y pues al aplicar la segunda ley de Newton, aquí lo único que hay que tener cuidado es en el sentido de la aceleración angular, de la aceleración centrípeta. En este caso, la segunda ley de Newton en X pues resulta en esta componente de la tensión. Como es hacia la derecha es positiva, y
por el movimiento circular de la que realiza esta cuenta en este plano, pues esa va a ser la aceleración que va a sentir este objeto. Recuerden que es una aceleración centro dirigida, por lo tanto tiene que tener esta dirección y sentido, o positivo, porque lo estamos considerando positivo hacia la derecha y vamos a tener esta relación de aquí. En Y, pues vamos a tener la componente de la tensión en coseno y el peso. Y sin aceleración, porque vamos a suponer que nos está moviendo arriba el péndulo. Y otra vez aquí lo que se pide es la velocidad. Entonces, si se despeja la tensión de esta expresión de aquí, se sustituye en la otra, pues vamos a llegar a esta relación de aquí, que es la velocidad con la que está dando vueltas este objeto, pues va a tener que ver con el ángulo, que es un dato conocido, este radio, que también lo pueden conocer, y pues, la gravedad. En un ejercicio les voy a poner en una actividad en la plataforma que también encuentren cuánto tiempo le tarda en dar una revolución esta cuenta. El siguiente ejemplo va a ser ahora sí, ya para terminar, un par de ejemplos más. Una de movimiento circular va a ser una curva sin peralte. Y en este caso es, no sé si se entiendan más o menos lo que traté de dibujar aquí. Es un vehículo que está dando vueltas sobre una curva. Esto es visto como de una perspectiva. Aquí bueno, trato de que se lo imaginen como si lo estuviéramos viendo de frente. Entonces, pues esas son las fuerzas que siente un vehículo que va en una curva. Vamos a tener una fuerza normal, una fuerza que está dada entre la carretera y el vehículo, el peso del vehículo, y aquí la clave pues es hacia dónde va la fuerza de fricción. Otra vez, por su experiencia, cuando ustedes van en una curva y llevan esta dirección de acá arriba hacia acá abajo, al atravesar la curva, lo que ustedes van a sentir es que se quiere mover hacia este lado. Y recuerden que la fuerza de fricción, por definición, es una fuerza que va a actuar en sentido opuesto al movimiento. Entonces, si ustedes en el carro sienten que se mueven hacia la derecha, entonces la fuerza de fricción pues va a tener que ir hacia la izquierda, y por eso ese es el arreglo que le corresponde en este diagrama de fuerzas. Acá está el diagrama de fuerzas ya sin esto que quise dibujar aquí de carretera. Y nuevamente la aplicación de las leyes de Newton, pues vamos a llegar a estas ecuaciones. En la vertical pues tenemos una normal menos el peso, o un balance entre estas dos fuerzas. En X, la fuerza de fricción apunta hacia el sentido negativo, por eso este signo, y pues es igual a la masa por la aceleración, y en este caso la aceleración, como estamos dentro de una curva,
y se supone que estamos moviéndonos a velocidad constante. La aceleración que va a sentir el objeto es una aceleración centro dirigida, que como tiene también esta otra dirección, pues va a tener este otro signo negativo, y por lo tanto la fuerza de fricción va a ser igual a la masa por la velocidad al cuadrado entre el radio. Aquí, en este tipo de problemas, lo que se nos pide por lo general pues, es la velocidad, y pues al despejar la velocidad vamos a tener esta relación de aquí, en el cual por definición, recuerden que la fuerza de fricción es proporcional al coeficiente de fricción por la normal, o esta igualdad que tenemos. Si la despejamos, si la sustituimos aquí, pues vamos a llegar a esto, a esta relación en la cual la velocidad pues va a ser eh, igual a estos parámetros, unos parámetros que dependen de la fricción, de la gravedad y del radio de curvatura de la curva. Aquí lo interesante pues, es notar que por lo general, bueno, la gravedad es una constante, se puede suponer como una constante, y el coeficiente de fricción pues depende de las propiedades con las que se fabriquen las llantas, es decir, ya es una propiedad dada. En las carreteras por lo general lo que se especifica pues es con base en esta ecuación se especifica una velocidad recomendada para tomar la curva en términos del radio de curvatura. Por lo general, todas las curvas en la carretera tienen un letrero que indica cuál es la velocidad con la que pueden ustedes tomar la curva. En este caso, si el radio de curvatura es grande o si la curva es muy amplia, pues ustedes van a tener posibilidad de ir a una velocidad relativamente alta. En cambio, si el radio de curvatura es pequeño, pues lo más recomendable es de que su velocidad también vaya a ser pequeña para que pueda existir este balance con la fuerza de fricción y no salga volando el automóvil en la dirección en la cual se quiere ir. Ya finalmente el último caso pues, es una curva con peralte. Por lo general todas las curvas en la carretera tienen esta inclinación, y esta inclinación pues nos va a ayudar a que en esencia nosotros podamos tomar las curvas con la calidad de llantas que no influya tanto el estado de las llantas, o el estado si la fricción de las llantas ya decreció. Aquí, pues nuevamente tenemos un sistema de referencias de este tipo. Noten que ahora no lo rotamos, no lo rotamos por conveniencia, y pues tiene esta configuración. Nuevamente aquí el objeto va a sentir una aceleración centro dirigida, viene hacia acá, y únicamente vamos a considerar la fuerza normal y la fuerza de gravedad. Es un problema, como les digo, sin fricción o sin depender tanto del estado de las llantas. En este caso, la suma de fuerzas va a tener esta configuración. Vamos nosotros a tener esta componente de la fuerza normal. Es negativa porque viene hacia la izquierda y es la única fuerza. Entonces eso va a ser igual a la masa por la aceleración centro dirigida, que también va a tener un signo negativo porque va hacia la izquierda. En Y nuevamente vamos a tener un balance entre la componente vertical de la fuerza normal y el peso. Nuevamente aquí las velocidades pues van a sustituyendo n de una ecuación para
sustituir en el otro, vamos a llegar a estas relaciones en la cual ahora, en vez de nosotros depender del coeficiente de fricción, vamos a depender del ángulo de peralte de las curvas. Y pues, la relación es prácticamente la misma, con este siendo el análogo del coeficiente de fricción. Y nuevamente los casos pues llegamos a los mismos casos, es una proporcionalidad con la raíz de r. Si r es grande, la velocidad es grande, la velocidad que es recomendable para tomar la curva es grande. Si r es chico, pues la velocidad tiene que ser mucho menor para no causar un accidente. Y en esencia eso sería todo. Es bastante información, bastante que procesar, pero en general casi todos los problemas de mecánica tienen todas estas ideas. En un segundo video vamos a analizar una variante del ejemplo número 4, que es una máquina de output, en donde vamos a hacer una doble máquina de output. Aquí este ejemplo está muy interesante porque vamos a ver todo lo referente a lo que más o menos con lo que quiero que se queden de estas actividades, que es el sentido del movimiento. Si este objeto sube, el otro tiene que bajar. Los sistemas de referencia inercial. En este par de objetos, uno se está acelerando con respecto a otro. Luego estos dos se aceleran con respecto a cómo se esté acelerando este otro. Entonces tenemos como la idea básica de lo que es un elevador, que ese lo tomamos como nuestro ejemplo de movimiento no sistema de referencia no inercial. Entonces vamos a analizar todas esas cuestiones con este ejemplo en un siguiente video. Espero que sea de utilidad y eso sería todo. Hasta luego.